Cuente la copla de pueblo la muerte de Peñalosa. Desarmado lo mataron. Así nomás es la cosa. Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al chacho. El 12 de noviembre de 1863, en la localidad de Olta, el general Ángel Vicente Peñalosa fue asesinado por una partida del Ejército Nacional. Por orden del mayor Pablo Irrazábal, el Chacho fue rematado con 4 tiros de fusil. Los soldados de la partida le cortaron las orejas y le arrancaron la barba como trofeo de guerra. Su cabeza fue cortada y clavada en una pica en la plaza principal del pueblo. El Chacho fue mutilado, decapitado y su cabeza se exhibió en la plaza de Olta como escarmiento. Así lo dice Sarmiento expresamente. Sarmiento justifica la crueldad con el Chacho desde el primer momento en que él se entera, y él dice, en distintas cartas o documentos, él dice: he aplaudido la medida precisamente por su forma. Dice, sin haberle cortado la cabeza a ese pícaro, la chusma no se habría quietado en años. La muerte del Chacho cubrió de tristeza y desamparo al pueblo riojano. La mayoría de sus seguidores abandonó la lucha para retornar a la vida civil. Varios de sus lugartenientes y caudillos menores intentaron resistirse a la avanzada porteña, pero fueron ferozmente perseguidos por el ejército. Sin duda que representó un golpe muy frustrante, provocó un gran desasosiego en esa gente que lo había acompañado, inclusive en las sucesivas derrotas, ¿no? Al que más benefició la muerte del caudillo fue el gobierno de Bartolomé Mitre, que puertas adentro celebró el trágico final de su principal enemigo, aunque en público se preocupó por conservar las formas y condenar el modo brutal en que el Chacho había sido asesinado. Por lo que respecta a sus apreciaciones sobre la muerte del Chacho bajo las circunstancias en que tuvo lugar, aun cuando comprendo todo el bien que ella ha de traer para la conservación del orden y la paz, puesto que esas masas tan poco civilizadas de La Rioja han visto con sus propios ojos postrado y muerto a su caudillo, sin embargo, no he podido prestar mi aprobación a tal hecho. Nuestro partido ha hecho siempre ostentación de su amor y respeto de las leyes. El triunfo definitivo de Mitre no logró acallar la protesta de los principales líderes federales, que desde distintos puntos del país condenaron la muerte del Chacho. Desde su exilio en Montevideo, el expresidente Santiago Derqui y el general Juan Saá oficiaron un funeral religioso en memoria del Chacho. La muerte del Chacho causó una tremenda impresión en todo el país, movilizó la opinión pública, fue además un ejemplo para toda una generación de políticos e intelectuales del federalismo constitucional que se levantaron contra el gobierno de Mitre. Desde Entre Ríos, el joven periodista José Hernández comenzó a publicar una serie de artículos en los que culpaba directamente al gobierno de Mitre por el asesinato del Chacho. Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República Argentina. El Partido Federal tiene un nuevo mártir.
El partido que invoca la ilustración, la decencia y el progreso, amigos, cosiéndolos a puñaladas. Desde la misma tierra de Justo José de Urquiza, Hernández se atrevía a denunciar la indiferencia con la que el líder entrerriano había tratado al Chacho, e incluso se animaba a vaticinar las consecuencias que esto tendría para su futuro. Tiemble ya el general Urquiza, que el puñal de los asesinos se prepara para descargarlo sobre su cuello allí, en San José, en medio de los halagos de su familia. Su sangre ha de enrojecer los salones tan frecuentados por el Partido Unitario. Los cruentos detalles sobre la muerte del Chacho se propagaban a gran velocidad por las distintas provincias. En algunos lugares la reacción popular fue tan intensa que durante varios meses la situación se volvió ingobernable. Hay regiones, zonas de Cuyo, del noroeste, donde si bien por ahí no había levantamientos masivos, había una real dificultad del gobierno de controlar a las poblaciones porque habían actos de, digamos, de resistencia a través del bandolerismo, del robo, de bandas que se formaban y después se dispersaban. Entonces, en realidad, no se genera inmediatamente de la muerte del Chacho un control territorial real ni un control político total de toda la zona, para nada. No contentos con matar al Chacho, sus enemigos descargaron todo su rencor contra su mujer, Victoria Romero, que fue obligada a marchar a pie hasta San Juan, donde fue entregada a Domingo Faustino Sarmiento como trofeo de guerra. Para aumentar su humillación, el gobernador sanjuanino ordenó que la encadenaran y la obligaran a barrer la plaza de la ciudad a la vista de todos sus habitantes. Esta y otras decisiones no hicieron más que aumentar la impopularidad de Sarmiento, quien ante el creciente rechazo que despertaba su figura fue desplazado de la gobernación. A principios de 1964, cuando todavía faltaban 2 años para concluir la gobernación de Sarmiento en San Juan, lo que Mitre le sugiere, Mitre le facilita y Sarmiento acepta que, dado el grado de impopularidad que el propio Sarmiento tiene en su provincia y en la zona, dado el grado tan crítico el que había llevado las circunstancias en esta guerra contra el Chacho, lo mejor que le podía pasar era retirarse del escenario de su gobernación en San Juan y de Cuyo. Y lo que le preparan entonces es este cargo de representante argentino en Estados Unidos. Entonces, en ese momento, primeros meses de 1964, luego de pasar, si no me equivoco, por Chile y Perú, Sarmiento va a Estados Unidos, Washington, Nueva York. Y se va a quedar hasta 1868. O sea, uno podría decir, una de las consecuencias de esta brutal represión contra el Chacho tuvo que ver con este alejamiento de Sarmiento momentáneo de la vida política argentina. Instalado cómodamente en Estados Unidos, Sarmiento dedicó gran parte de su tiempo a escribir un libro en el que narraba los pormenores de su guerra contra el Chacho y en el que justificaba su actuación. Cuando los Estados Unidos fueron rendidos los ejércitos regulares de Lee y Johnston y sometida a Richmond, el gobierno dio orden a sus jefes en campaña de pasar por las armas como asalteadores a toda guerrilla que persistiese en continuar la guerra de depredación o recursos por su propia cuenta. Y fueron ejecutados cuantos cayeron en poder de las partidas, en el lugar de su aprehensión y por el jefe que los tomó, como lo fue el Chacho, en las mismas condiciones y por las mismas órdenes del gobierno, dadas desde el principio de la guerra de policía, sin los honores de guerra civil.
Tras la muerte del Chacho, sus enemigos saquearon todos sus bienes, incendiaron su rancho y vendieron sus animales. Cuando Victoria Romero recuperó la libertad, se encontró ante un panorama desolador. Viuda, anciana y en la más absoluta pobreza, la habían dejado sin medios para sobrevivir. Y ella vuelve a Tama. Vuelve a Tama, pero ya despojada de todos sus bienes. Cuando ella vuelve a Tama, cuenta la gente del lugar, siempre visitaba el oratorio de Atile dejando flores. Suponemos que ella venía a visitar a donde estaba enterrado el Chacho. Desesperada por su situación, Victoria le escribió una carta a Urquiza para recordarle todos los sacrificios que ella, junto a su esposo, habían hecho por la causa federal. El caudillo entrerriano, el hombre más rico de la Argentina, se limitó a enviarle una pequeña suma de dinero. Una vez sofocadas las rebeliones internas, Mitre se dedicó a fortalecer su situación frente a los países limítrofes. Fue así como a mediados de 1864 financió en secreto una revolución para derrocar al gobierno uruguayo. Mitre lo que sabe es que con un gobierno blanco federal en la República Oriental, toda la zona del litoral está en peligro. En cualquier momento Urquiza puede recuperar sus viejas alianzas, en cualquier momento los lugartenientes de Urquiza, López Jordán entre otros, pueden recuperar sus alianzas con la banda oriental si está gobernada por un partido blanco y también con el Paraguay. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Ya en 1863 y más aún en 1864 de Mitre es llevar adelante lo que llama la Cruzada Libertadora contra el gobierno blanco, ¿sí?, de la banda oriental. Este acto desató un conflicto en toda la región. Brasil también buscaba la caída del gobierno uruguayo, pero el presidente del Paraguay, Francisco Solano López, salió en su defensa. Comenzaba una de las páginas más sangrientas de la historia de América: la guerra de la Triple Alianza. El último acto, el más sangriento y más asqueroso, fue la guerra del Paraguay, que fue, porque todos hablan de una guerra en contra de un país soberano, no es cierto. Lo que fue la guerra del Paraguay fue la última gran embestida contra una provincia que había formado parte del Virreinato de Río Plata, es decir, fue el final de la guerra civil. Esa guerra del Paraguay fue ya, digamos, la agonía de esa sociedad que ya se desaparecía, porque ya venían otras cosas, ya empezaron a llegar los inmigrantes, ya la Argentina cambió en todo, cambió su genética, digamos, y cambió su política y cambió todo. ¡Atención, soldados! ¡Firme! En todas las provincias se realizaron reclutamientos forzosos para engrosar las filas del ejército. Pablo y Razábal ya tienen que haber escuchado hablar de mí. En La Rioja, uno de los encargados de la tarea fue el mayor Pablo Irrazábal. ¡Firme, levante la cabeza! ¡Que nos parió a montar, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, mierda, vamos! Los reclutas debían ser enviados en tren al frente paraguayo. Para evitar deserciones se dio la orden de trasladarlos encadenados y con custodia. La mayoría de los riojanos se negó a marchar junto a Irrazábal. Ninguno quería pelear del lado del asesino del Chacho. Hay cantidad de caudillos que no quieren saber nada y caudillejos que no quieren saber nada con colaborar con la guerra con el Paraguay, que se resisten.
El mayor movimiento de resistencia a la guerra lo organizó Felipe Varela, uno de los más importantes lugartenientes del Chacho. El recuerdo de Peñalosa infló de valor a los habitantes de las provincias. Rápidamente las montoneras volvieron a organizarse. Empieza a encenderse una mecha de resistencia en contra de la guerra, bien que ya venía con mechas previas en la provincia de La Rioja, y finalmente terminó sumando a la figura importantísima de Felipe Varela, bien, que desde Catamarca va a llevar adelante esta lucha en contra de la guerra. En enero de 1867, Varela ya había tomado Mendoza, San Luis y San Juan. Mitre se vio obligado a enviar tropas desde el frente paraguayo para combatir el levantamiento. El 8 de abril de 1867, Varela inició su marcha hacia La Rioja. 2 días más tarde, sufría una de las derrotas más terribles en la historia de los levantamientos federales, la batalla de Pozo de Vargas. La derrota final de Felipe Varela deja a esos sectores populares criollos sin vocero, sin un representante, sin sindicato. Bien. Esto es importantísimo, de alguna manera la modernidad argentina, la llamada así modernidad argentina, el ingreso a esa modernidad, ingreso por una avenida ya principal, mucho tiene que ver con esta postergación de los sectores populares criollos. Allá vas, hombre del Chacho, tal vez queriendo volver, Durango en los corazones sabiendo permanecer. Los años posteriores a la muerte del Chacho fueron de una profunda tristeza para el pueblo riojano. Mientras su leyenda crecía y se proyectaba en todo el territorio, sus enemigos ponían en marcha un nuevo proyecto de país que abría las puertas al capital extranjero y a la inmigración, y daba la espalda a las provincias del interior. En los primeros días de 1868, Bartolomé Mitre, el principal impulsor de este proyecto, terminaba sus días como presidente. Dejaba tras de sí una indudable labor modernizadora, pero también un legado de sangre difícil de olvidar. Sin posibilidades de volver a la presidencia, buscó mantener su influencia en la política argentina, fundando su propio diario. Su lugar fue ocupado por Domingo Faustino Sarmiento, quien volvió de Estados Unidos para asumir la presidencia. En su larga estadía en el país del norte había escrito varios libros, entre ellos el que relataba su lucha contra el Chacho. Para la nueva Argentina que proyectaba Sarmiento, los caudillos debían ser recordados igual que los dinosaurios. Figuras arcaicas y brutales, perdidas en un pasado remoto. El 11 de abril de 1870, el destino vaticinado por José Hernández para Justo José de Urquiza se hizo realidad. En el interior del Palacio de San José, el caudillo entrerriano fue asesinado. Sus verdugos salieron de las mismas filas del bando federal. La venganza por la traición de Pavón finalmente se había consumado. Años después de su asesinato, la sombra del Chacho aún pesaba en la conciencia de sus enemigos. El recuerdo de su horrible crimen fue como una maldición para el Mayor Irrazábal, quien murió enfermo y consumido por la locura, alucinando que era perseguido por el fantasma del Chacho. A pesar de las humillaciones y la indiferencia que sufrió tras la muerte del Chacho,
Victoria Romero vivió muchos años más. En todo ese tiempo no dejó de luchar ni de mantener vivo el recuerdo de su marido. Murió a los 85 años en el pueblo de Atiles, en un rancho prestado. ...150 años después de su cruel asesinato, La Rioja sigue llorando al Chacho. Su muerte fue el fin de la era de los grandes caudillos, la derrota definitiva del gaucho como actor decisivo en las luchas políticas de la historia argentina. Durante largos años, las masas populares quedarían huérfanas a la espera de nuevos líderes que defendieran su causa. Por más que intentaron borrarlo de la historia, el nombre del Chacho volvió una y otra vez en cientos de cantares y leyendas, en infinitas páginas de libros dedicados a exaltar su enorme figura. Porque el Chacho encarnó como nadie el clamor de los criollos, aquellos paisanos valientes y aguerridos que desde el fondo de los tiempos dejaron grabada su huella heroica en la historia de los argentinos. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del Chacho que quiere volver. Pregunta el Quimín, responde el Tunar, la lanza del Chacho tal vez volverá, tal vez volverá, tal vez volverá. Soy llanito, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seré yo. Ya verán cuando se ofrezca pelear, si medio la montonera se desempeña. Por eso soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seré.